cuando nos mudamos en el 2007, ¿no? Y por el 2006, no, creo que 2007 mismo, 2006, 2007, habían sido los momentos más terribles, de más presiones. Ya estaban las cosas insostenibles en el lugar donde estábamos. Habíamos construido unos baños maravillosos que después tuvimos que demolerlos en forma sorpresiva. Nos imaginábamos, bueno, lo dejamos como un capital, pero no lo quería el dueño por una cuestión impositiva, y de golpe se nos iban complicando las cosas y no nos alcanzaba el presupuesto y teníamos que pegar el salto para venir. Y en medio de esa canción Dios habló, ministró a mi vida y bueno, acá estamos. Acá estamos. Y acá estás vos también, a pesar de que las pasaste difíciles. Algunas veces nos encanta que se den algunas respuestas, bendiciones, milagros. ¿Cuántos han recibido algún milagro en su vida? No. Baja la mano, capaz que la levantaste medio dormido, que viste que levantaron los otros. Hay que levantar la mano, levanto la mano. No. A ver, con toda franqueza, no me vengas con cuentos, no tenés que quedar bien, nada. ¿Cuántos recibieron algún milagro de Dios, verdadero milagro en su vida? ¡Aleluya! Esto sí que es maravilloso. Y algunas veces, algún milagro que esperabas, no lo recibiste. Y te toca cargar con alguna mochila que vos decís, ¿hasta cuándo? ¿A cuánto les pasó eso? Otra vez todos van a levantar la mano, ¿no? ¿Qué pasa cuando no recibimos lo que pedimos? ¿Qué pasa cuando no encontramos la respuesta que estamos esperando? Hoy, pensando en lo que tenía que predicar, me encontré con este maravilloso texto de la segunda carta a los Corintios, el capítulo 12, versículos 7 al 10, que dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, esto lo escribió Pablo, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, no de mala gana, no con bronca, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Qué bárbaro esto. Pablo había tenido revelaciones especiales de Dios que lo destacaban del resto de los apóstoles, ¿no? Es decir, los demás no habían tenido tantas revelaciones, al no ser unos años después el apóstol Juan con Apocalipsis. Pero los apóstoles, bueno, escriben sobre las cosas de la vida, cosas naturales, pero Pablo había tenido revelaciones muy especiales. De hecho, lo que Pablo escribe le empieza a dar sentido al Antiguo Testamento. Los judíos se encontraban con un laberinto en el Antiguo Testamento, una película inconclusa, algo que decían, y bueno, no le encuentro el sentido. Y hasta hoy el pueblo judío que sigue la ley se divide en 2 partes. Aquellos judíos que están decepcionados, que se volvieron ateos y que no quieren saber nada con las cosas religiosas y que al contrario han promovido filosofías y pensamientos políticos totalmente antirreligiosos porque se decepcionaron de la religión. Y están nosotros los que siguen todavía en la espera de que concluya esa película religiosa que tienen. Y de pronto el Espíritu Santo al apóstol Pablo le muestra todo el sentido del Antiguo Testamento cumplido en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es el final de la película y qué bien que termina la película. Y Pablo se encuentra con eso. Así que Pablo fue muy usado por Dios para que nosotros hoy nos sepamos bien lo que creemos de Dios
y lo que podemos esperar de Dios. Pero claro, tantas revelaciones que él había tenido lo llevaban frente a dos riesgos. Uno, que él se enorgulleciese y dijese, qué bárbaro, Dios me está mostrando a mí cosas que a los demás no, o que los demás lo vieran como alguien superior. Que digan, ahí está Pablo, el intocable. Eran dos enormes riesgos. Así que el diablo mismo que mandó un emisario, quién sabe quién sería el emisario, ¿no? Siempre hay algún malintencionado que piensa que el diablo le mandó la suegra, ¿no? Pero no tengo que hablar de las suegras, ¿no? Porque son buenas las suegras. Sí, no. El diablo mismo lo sometía al maltrato y a la vergüenza a través de su emisario. Cuando Pablo habla de la palabra aguijón, está utilizando un término cuyo nombre se le daba a veces a una espina gruesa que se utilizaba para castigar a las personas. Dentro de los tormentos que los romanos ejercían sobre los reos, había una espina gruesa que la utilizaban para ir clavando a las personas, causándoles un gran dolor tipo castigo. O también se le daba el nombre de aguijón a una especie de estaca que se clavaba en cierto lugar para atar a las personas, para que permanezcan atados, apresados, limitados en sus acciones. Y el término que utiliza Pablo cuando dice aguijón, está hablando de algo que le causa dolor, algo que lo mantiene limitado, pero en la carne. Y cuando habla de la carne, no está hablando necesariamente de sus músculos, sino puede estar hablando de su vida física, puede estar hablando de su existencia, puede hablar de su cuerpo, de su vivir cotidiano. Hablar en la carne era hablar de su vida sobre la tierra, su vida humana. Así que el apóstol Pablo nos da la idea de que estaba con algo ocasionado por el diablo que le causaba dolor y limitación. ¿Te ha pasado estar en medio de alguna circunstancia que te causa dolor y que te limita en tu vida, que te impide dar algún paso más, que te deja acotado y que no podés avanzar lo que tenés que avanzar? Y encima Pablo había rogado reiteradas veces hasta recibir una respuesta de Dios. Y pedir y nada, silencio, silencio. El silencio de Dios frente a estas peticiones de Pablo tal vez le estaba demostrando que la respuesta no iba a ser la esperada, que la respuesta iba a ser otra distinta. ¿Qué hacemos cuando Dios nos da una respuesta distinta a la que esperamos, ¿no? Nos enojamos, nos vamos pegando un portazo. Muchas veces el dolor es el medio por el cual Dios cumple con su propósito. Y en este caso específico, Pablo tenía que conformarse con el amor de Dios sobre él y bancarse el aguijón. Y Pablo terminó aprendiendo la lección. Y cuando aprendió la lección, a pesar de que el aguijón seguía, él seguía con paz y con gozo. Qué difícil seguir con paz y gozo cuando los problemas continúan. Qué difícil es seguir con paz y con gozo cuando la enfermedad no retrocede, cuando la vergüenza y el dolor continúan. Pareciera que, según lo que Pablo nos habla del aguijón en la carta, esta que estaba incluyendo enfermedades, limitaciones físicas, vergüenzas públicas, insultos, rechazo social, privaciones, persecuciones, situaciones sumamente desagradables, porque cuando dice de buena gana me gozaré y habla de todo, debilidad, que se refiere específicamente a enfermedades, persecuciones, angustia. O sea, Pablo está diciendo, aprendí a gozarme en las situaciones difíciles de la vida. Creemos en un Dios que no es sádico. ¿Sabías que Dios no es sádico? ¿Sabías que Dios no es cruel? ¿Sabías que Dios no se alegra de tu sufrimiento para nada? Al contrario, Dios tiene compasión. Esto lo mostró Jesús en la tierra. Si estás pasando por algún sufrimiento, tenés que saber que Jesús tiene compasión. ¿Qué es la compasión? Compadecer significa padecer al lado. Los que tienen hijos y los ven llorar cuando son pequeños,
¿A cuánto les dan ganas de llorar cuando los ven llorar a sus hijos? Yo cuando los veo llorar a los nietos, ¿no? Los veo llorar a los nietos y ya ya se pudrió todo, ¿no? ¿No? Después me hacen llorar, los veo enfermos y soy un viejo tonto, ¿no? Uno se compadece. Bueno, Dios siente una compasión genuina por cada uno de nosotros. Sin embargo, esta compasión no significa que Él nos tenga que hacer saltear los momentos difíciles. A veces es una postura muy infantil la de pensar de que el creyente siempre le tiene que ir bien, el creyente no tiene que perder una, el creyente tiene que caer siempre parado, el creyente no tiene que sufrir y pare de sufrir y tantas cosas de estas. Es un pensamiento infantil porque la vida no es así y porque de niños podemos pensar que las cosas no son así, pero de grandes nos damos cuenta que en la vida todo cuesta esfuerzo y sufrimiento, porque esto ocurrió desde que Adán y Eva se separaron de Dios. Espinos y cardos le produciría la tierra. Y los espinos y cardos te salen no solo en el campo, te salen en la maceta, te salen en la piel, te salen en el cuerpo, te salen en todas partes. Y cuando hablo de espinos y cardos estoy hablando de cosas indeseables que no quisiéramos que aparezcan. Pero es la consecuencia del mundo que se deschavó porque el ser humano decidió alejarse de Dios. Así que en medio de estas oraciones sin respuesta, en medio de estos sufrimientos, yo al menos quiero tirarte unos 4 tips que son necesarios entender. Y el primero de estos tips es que no todo lo desagradable es malo. Ni un amén, no te gusta nada esto, no te gusta nada. No todo lo desagradable es malo. A veces nosotros pensamos que lo agradable es bueno y que lo desagradable es malo. Sin embargo, hay algunas cosas desagradables en la vida que nos hacen bien. Tener un aguijón no es nada placentero. Casi siempre nosotros huimos del dolor porque el dolor suele ser señal de daño o el dolor nos previene de un daño mayor y nos hace cuidarnos. Pero muchas veces el dolor nos enseña y nos protege. Cuando vos te estás acercando a una superficie caliente y tenés la primera quemadura, ese dolor te ayudó a que no te sigas quemando. Cuando estás con un dolor que no te deja caminar y tenés que guardar reposo, ese dolor te está protegiendo de algo peor todavía. Muchas veces el dolor nos enseña, porque el porrazo que te pegás por no haber visto dónde caminabas, te enseña que la próxima vez tenés que ver por dónde andás. Así que muchas veces el dolor siempre es desagradable, pero no siempre se trata de algo malo. Los niños que son simplistas piensan de que la vida, que es como un juego, es algo mágico la vida, que todo lo que causa dolor es malo. Por eso tus chicos no quieren estudiar, no quieren hacer los deberes, no quieren madrugar para ir a la escuela, no quieren enfrentar las responsabilidades, porque esto les trae dolor. Porque para ellos la vida tiene que ser todo maravilloso, todo un juego. Pero cuando los creyentes tenemos poco desarrollo, a veces tenemos esta tendencia a querernos comportar como niños y queremos, ahora que estoy en el Señor, todo me tiene que ir bien. Y justo el mes que te dispones a diezmar, te rajan del laburo. Y decís, no, se terminó el juego. ¿Qué es lo que pasa? A veces nosotros queremos echar al diablo y parece que a veces Dios quiere que se quede. Y vos decís, ¿cómo es esto? Y estaba un emisario de Satanás que lo estaba bofeteando y Pablo diciendo, Señor, sacámelo. Nada. ¿Por qué? Porque a veces lo echamos sin autoridad. Y uno dice, ¿cómo? ¿Cómo uno lo echa al diablo sin autoridad? La autoridad no viene por los gritos, ¿no? A veces vos querés ponerte a echar al diablo, salí afuera, salí afuera. Por más que le grites, si Dios no quiere que salgan, no va a salir. La autoridad viene por las convicciones. Y cuando vos empezás a luchar contra algo distinto a lo que Dios quiere, es entonces cuando continúas con falta de paz, cuando empezás a experimentar esa lucha que no te podés bancar. Cada vez que nosotros pasamos por algo desagradable en nuestra vida, lo primero que tenemos que hacer no es reprender al diablo a la ligera, porque más de una vez
uno se pega un chasco y trata de echar fuera al diablo y resulta que Dios estaba detrás de eso. Capaz que perdiste el colectivo y decís, este diablo inmundo que me hizo perder el colectivo. Y si hubieras tomado ese colectivo y el diablo no hubiera metido la cola, capaz que te bajaba y había unos chorros esperándote. ¿Nunca te diste cuenta de las cosas de las que Dios te está guardando que nunca te vas a dar cuenta? Todo lo que, no decir, mira lo que me pasó, y lo que te podría pasar. Y de todo lo que te podría pasar, te pasan muy pocas cosas. Así que cuando estás enfrentando un dolor que no se va, en vez de estar luchando, peleando contra eso, hace una pausa y empezá a hablar con Dios. ¿Qué es lo que crees en medio de esto, Señor? ¿O simplemente querés salir del dolor? Dios no quiere que simplemente salgamos del dolor. Dios quiere que aprendamos, que crezcamos, que nos desarrollemos para que un día nos encontremos con Él. Lo segundo, no siempre Dios responde afirmativamente todo lo que le pedimos. Pablo había pedido a Dios que le quite el aguijón y la respuesta de Dios fue negativa. Claro, uno dice, pero ¿cómo es esto? Mira, la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ah, qué bueno. Juan 14, 13, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo hará para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿No ve? Ahí está. 14, 14, si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Juan 16, 23, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Y uno dice, entonces tiene que ser así. Todo lo que yo le pido, pero ¿qué es lo que da vueltas en esto? ¿Qué es lo que siempre repite? Pedir en el nombre de Jesús. ¿Y qué es pedir en el nombre de Jesús? Pedir algo de acuerdo a la voluntad de Jesús. Imagínate que un día yo voy a tu casa de parte de tu jefe del trabajo para que me regales, qué sé yo, tu auto. ¿Por qué vas a decir? No, este está profanando el nombre, mi jefe no me lo dijo, mi jefe no me lo pidió. A veces nosotros usamos el nombre de Jesús para cuestiones que son puramente personales y que no tienen nada que ver con la voluntad de Jesús. Entonces, tenemos que entender que algunas veces Dios nos va a decir que no, porque su voluntad es soberana. Dios es sabio y es mucho más sabio que nosotros. Yo agradezco tanto a Dios que no siempre me hace caso. Y cada vez que Dios no me hace caso me va mejor. ¿Por qué? Porque Dios es más sabio que yo. Efesios el capítulo 3, versículos 20 al 21 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Así que, bien, Dios nos da lo que le pedimos y lo pedimos en su nombre, y muchas cosas podemos pedirla, pero hay algo muy interesante. Dios no se conforma como el genio tonto de la lámpara en darte lo que vos pedís ciegamente. Dios te da mucho más abundante de lo que pedís o entendés, y a veces ese mucho más abundante significa que te diga no, porque Él tiene algo mejor todavía para tu vida. Cuando Jesús estaba en Getsemaní, Él estaba experimentando uno de los peores momentos de dolor. Uno de los peores momentos de dolor. Al punto que Él le dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que sea tu voluntad y no la mía. En otras palabras, Jesús en la carne estaba enfrentando el peor dolor que el ser humano puede enfrentar, el abandono, la traición, lo que sabía que tenía que venir sobre él, las torturas que iban a venir sobre su cuerpo. Y él estaba diciendo, con esa oración estaba diciendo, cómo quisiera zafar de este momento, cómo quisiera no vivir este momento, pero que sea la voluntad del Padre. Si realmente Cristo es nuestro Señor,
Nuestro mayor clamor no tiene que ser que se haga nuestra voluntad, sino la voluntad ¿de quién? De nuestro Señor. Es más, ningún padre sabio concede todas las peticiones que un niño le hace, porque no todas esas peticiones son adecuadas. ¿Cuántas cosas nuestros hijos o tus hijos te habrán pedido? Vos dijiste, no, yo no puedo darte esto. Por esto, nuestra oración tiene que ser un diálogo en el que esperamos la respuesta de Dios. Que tu oración no sea un descargarle a Dios tu petitorio y después cambio y fuera. Tu oración tiene que ser un diálogo. Tiene que ser un tiempo en el que estés meditando en Él, a ver qué es lo que dice a tu corazón. ¿Por qué? Porque acá viene el tercer tip. El resultado de la oración es siempre la paz. No siempre el resultado de la oración va a ser el hecho que vos estás pidiendo, pero siempre el resultado de la oración va a ser la paz. Pablo estaba atormentado por ese aguijón y oró con frecuencia hasta que la respuesta de Dios llegó en medio del silencio. ¿Y cuál fue la respuesta? Te basta mi gracia, te basta mi amor. En este momento lo único que necesitas es mi amor, le dijo Dios. ¡Qué bárbaro esto! Pablo estaba con un dolor físico y Dios le dice, lo único que estás necesitando no es el alivio de tu dolor. Estás necesitando mi amor. Cuando vos te comunicás con Dios, pero no cuando le das un monólogo y en ese monólogo después cortás y te vas, como si fuera un descargarte delante de Dios. Cuando tomás tiempo con Dios, cuando te comunicás de verdad, dialogás con Él, Él te habla. Dice Jeremías, el capítulo 33, versículo 3, clama a mí y te mostraré cosas grandes y ocultas las cuales tú no conoces. La respuesta de Dios no es en acciones. A veces nosotros esperamos que Dios nos responda con una acción. Los que responden con acciones son las máquinas. Vos le pones una moneda, apretás el botón y la máquina reacciona con una acción. Vos a tu mascota, a tu perro, le decís sentado y el perro, ¿cómo responde? Con una acción, se sienta. Ahora, si un día el perro dice, ¿no podrá ser que me siente más tarde que el piso está frío? Ahí entonces ya sabés a dónde tenés que ir. Pero las personas dan su respuesta no con acciones. Los esclavos dan la respuesta con acciones. Pero Dios no es esclavo, Dios es Señor y la respuesta de Dios es con palabra. A veces pedimos, pero no nos detenemos a escuchar la palabra de Dios. Necesitamos pasar tiempo en oración con Dios. Necesitamos pasar tiempo meditando en medio de la oración. Mirá qué interesante lo que dice Filipenses, el capítulo 4, versículos 6 y 7. ¿Lo conocés? Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Te lo digo en criollo, no te desesperes por nada, no permitas que la ansiedad te carcoma por nada, sino orá permanentemente a Dios, rogando y agradeciéndole también. Y acá viene el resultado de esto. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. A mí me encantaría que el versículo 7 diga, bueno, no se pongan ansiosos por nada, sino oren y tomen tiempo orando al Señor y lo van a convencer y Dios les va a dar lo que le pidan. Me encantaría que termine así. Pero no dice nada de eso. Dice la paz de Dios, que no se puede explicar, para decirlo de otra manera, va a guardar tu corazón y tu pensamiento. En otras palabras, en lugar de ponerte ansioso, comunícate con Dios y Dios te va a quitar la ansiedad. Tremendo, ¿eh? Así que tenés que decidir, ¿Dios o Ribotril? Ah, lo conocés, ¿eh? ¿Dios o la papeta? Lo contrario de la paz es la guerra. Las personas que pasan por ansiedad y angustia y no aceptan las circunstancias de la vida
empiezan a luchar contra esas circunstancias. Y cuando uno está en esa permanente lucha, uno está envuelto en una guerra, no tiene paz. Pero cuando vos lo escuchás a Dios y decidís hacerle caso a Dios, y Dios te plantea su plan soberano, dejás de luchar, dejás de pelear contra eso, empezás a tener paz, llega la aceptación y decís, aunque no entienda nada de nada lo que pasa y no vea la luz en el fondo del túnel, yo sigo confiando en el Señor. Y de pronto los que te rodean, que capaz que están en el mismo barco que vos, van a sorprenderse y van a decir, ¿qué le pasa a esta persona? ¿Cómo puede ser que esta persona esté tan bien? Y vos le vas a decir, ¿sabes por qué? Porque como dijo Silvia al comenzar, en este barquito que se sacude como una nuez, yo puedo verlo a Jesús. Y si lo veo a Jesús tengo paz porque sé que voy a llegar al puerto que Jesús tiene preparado para mí. Y quiero terminar diciéndote que nosotros somos los responsables de nuestro estado de ánimo. Este es el cuarto tip, ¿no? Te pueden pasar cosas, pero vos sos el responsable de tu estado de ánimo. Pablo hace una serie de declaraciones al final de este texto que hemos leído que hablan de la decisión que él toma. La primera decisión que toma es, en medio de este aguijón, de buena gana me gloriaré. O sea, estaba con el aguijón que lo tenía medio doblegado. ¿Vos viste cuando dos chicos se pelean y vos querés que hagan las paces? ¿Viste? Están ahí los padres y dicen, bueno, hacé las paces con fulano de tal. Y ahí están, ¿no? Y lo hacen de mala gana. Pablo no dice eso. Dice, de buena gana me gloriaré. Y luego dice, por amor a Cristo me gozo. En otras palabras, Pablo está tomando la decisión. A veces nosotros manifestamos la tristeza que tenemos, nuestro estado de ánimo, porque a ver si le damos lástima a alguno y alguno nos da una buena mano, ¿no? ¿Y cómo está? Ay, acá estoy luchando y me vino la boleta de la luz y qué sé yo. Ay, Señor, toca su corazón ahora que sabe lo que me pasa. No. Otros a veces muestran su tristeza para ver si los liberan de alguna responsabilidad. Y otras ocasiones, bueno, en medio de la tristeza estamos tratando de resolver alguna pérdida. Pero una vez que sabemos cuál es la respuesta de Dios, una vez que aprendemos a captar y aceptar las respuestas de Dios, llega el momento en que tenemos que dejar de lamentarnos y decir, esto es lo que hoy Dios dispuso. Esto es lo mejor que le pudo pasar a mi vida porque el Padre tiene un plan de bendición para mi bien, por lo cual hoy decido gozarme. Vos decís, ¿cómo me puedo gozar en medio de este dolor que tengo? Porque acá viene la pregunta con la que quiero terminar. ¿Cómo nos gozamos en medio del dolor que tenemos? ¿Qué me permite gozarme cuando no veo nada que me permita gozarme? Una palabra cortita, la fe. ¿Qué es fe? Confianza en Dios. Esta confianza en Dios te lleva a decir, no hay nada en el presente que me traiga placer, pero Cristo es el mayor placer de mi vida. Y cuando Cristo es el mayor placer de mi vida, yo sé que aunque esté en la peor de las tormentas, Él me va a llevar a buen puerto. Cierra tus ojos por un momento. No pienses que se va gente desconforme con lo que estoy predicando, se van para el coro, para ensayar, que tienen que empezar puntuales. Uno dice, qué bárbaro, no le gustó el mensaje del pastor. No, cierra tus ojos por un momento. Le había dicho al grupo de adoración que pasen, pero no, voy a hacer, perdónenme. Pero si quieren tocar, toquen esa canción. Eres mi escudo. La melodía de la canción que hemos cantado, mientras la escuchamos, nos habla de una letra maravillosa. Eres mi escudo, mi fuerza, mi porción, mi refugio, mi ayuda en medio de la necesidad. Cantamos ese estribillo
no me moverá, del Señor diré. Y si estás pasando por algún dolor de esos que no se quiere ir, ¿qué tal si hoy tomas la decisión de tomar tiempo con el Señor y no esperar que te escuche, sino empezar a escucharlo vos a Él? Porque a veces creemos que Dios nos escucha, y Dios nos escucha, pero ¿cuándo lo vamos a escuchar nosotros a Él? Y por ahí Dios te dice, mira, yo tengo algo mucho mejor, aguantá un poco, o aguantá porque esto te va a hacer bien, aguantá que te voy a sacar bueno, aguantá porque no es el tiempo, aguantá porque quiero que aprendas a verme a mí a través de las nubes. Si estás pasando por algún dolor de estos que parece que no tiene solución o que está tardando demasiado, ponete de pie. Simplemente para que identifiques que estás pasando por esto. Ahora el resto, nos ponemos de pie y vamos a cantar juntos esta última parte. No me moverá, del Señor diré. Tú eres mi fuerza, mi escudo, y aprendí a fortalecerte en el Señor. A toda voz. No me moverá, del Señor diré, eres mi escudo, mi fuerza, mi porción, mi libertador, mi refugio, torre fuerte, mi ayuda en tiempos de necesidad. Aleluya. Oh, sí, Señor. Te amamos, Jesús. Alegría me das, del Señor diré, eres mi escudo, mi fuerza, mi porción, mi libertador, mi refugio, torre fuerte, mi ayuda en tiempos de necesidad. Aleluya. Y que Dios te bendiga muy ricamente y que en medio de los momentos difíciles que tardan en irse, en lugar de ponerte nervioso, enojarte, patear tachos, aprende a comunicarte con Dios, tomar tiempo con Él, esperar su respuesta y gozarte y tener paz, confiando siempre en Jesús. Dios te bendiga. Nos vemos.